Buenos días. Bon dia tingui. Bon dia. Bon dia. Mi padre es marroquí, mi madre es española, yo soy mestizo y las dos culturas que yo llevo en casa, la verdad es que convivimos muy bien. Soy de Marruecos, vine a España cuando tenía 15 años y llevo en este barrio como 7 años. Mis padres son de Marruecos, yo he nacido aquí, pero soy marroquí. Mi madre es de Cuba y mi padre es de aquí, pero yo he nacido aquí y me he creado entre diferentes culturas y me parece perfecto. Me parece muy bien porque yo me adapto a la tuya y tú me tienes que adaptar a la mía, así nos respetamos. De todo, cariño. Para mí, todo. Soy una persona que no me meto en nada, no quiero saber nada de nada. Me meto en mi casa y cada uno se apaña con su gato. Em semblen bé, normal. És lògic. Creo que es algo siempre positivo, porque todo el mundo puede aprender de lo que hace otra gente en otros países. Al fin y al cabo, si fuéramos todos iguales, eso no sería positivo. A mi em sembla bé, mentre tots ens respectem bé. Em sembla molt bé, perquè de tot s'aprèn. Entre uns i els altres ens anem comunicant i anem aprenent un dels altres. Sempre està molt bé. Creo que es positivo, ha sido siempre el caso, es un barrio que tiene en su ADN la diversidad y creo que eso agrega riqueza al barrio y a la ciudad. Pienso que está muy bien a la hora de aprender diferentes culturas y diferentes nacionalidades. Pues que aprendemos diferentes idiomas, probamos diferentes comidas, sabemos cómo son las culturas, o sea, más de ellas. Positiva en veig moltes, perquè com t'he comentat abans, pots aprendre molt, i negativa veig les que intenten tancar-se i no es volen obrir als altres i que no volen col·laborar o adaptar-se una miqueta a tot el que és a l'entorn. Sempre va bé tenir cultures d'uns altres països, no?, per poder aprendre dels altres. Sí. La negativa que veig és que els que venen de fora no s'adapten molt amb nosaltres, o sigui, fan com els seus guetos. Positiva, pues por ejemplo, se consiguen más tipos de comida, puedes ver lo que hace otra gente, cómo convive otra gente de otras culturas entre ellos. Y negativo, pues no sé, siempre hay gente que es un poco reacia a las novedades, a gente nueva. La veig bé, però la gent no és com té que ser. La gent hauria de ser més permissiva, més estar pels altres i més ensenyar a la persona que ve, que són els que venen, ensenyar-los les nostres cultures. També hi ha gent que no les vol aprendre. Bueno, creo que en positivo está el intercambio que se genera, el aprendizaje que nos damos casi con naturalidad, simplemente por encontrarnos, charlar, compartir nuestras cosas, y eso entra todo en positivo. Nos da la posibilidad, podemos viajar por el mundo sin salir por el barrio y eso está muy bien. Y en negativo, bueno, el barrio sufre las consecuencias sociales que tienen todas las barriadas populares, el paro, la falta de oportunidades para jóvenes, consecuencias de los recortes, donde aquí en el barrio tenemos ciertos tipos de consumos y demás, que bueno, eso genera tensiones, pero que tienen que ver más con problemáticas sociales que con temas que tengan que ver necesariamente con diversidad. Pues yo tengo una cultura, tú tienes una cultura, así aprendemos lo bueno. Aprendemos lo bueno, lo malo lo dejamos aparte, así adaptamos, aprendo lo que es bueno de mi cultura, yo aprendo lo que es de bueno de altura. Y no me tienes que juzgar porque yo soy de otra cultura o de otra religión. Sí. Sí.
Sí, claro, lògic. S'ha d'acceptar. Tots són fills de Déu, no? Yo creo que sí, que aquí en el barrio se vive con mucha naturalidad. Ya poca gente te pregunta de dónde eres, sino que simplemente se generan interacciones, conversaciones y intercambio de ideas, emociones, de manera bastante natural. Hombre, sí. ¿Cómo se porte? Se porta bien, bien, que se porta mal, más. No, no las suele aceptar mucho. Hay personas que sí o hay personas que no, pero no todas lo suelen aceptar como lo aceptan otras personas. Como nosotras sí que la aceptamos. Siempre hay gente eso, que es un poquito, que le cuesta aceptar al resto de gente, pero creo que se está progresando en estos años. Porque todos en final somos de 9 meses. No. Depende de qué cultura. Y muchas peleas por los conflictos que llegan a haber entre diferentes culturas. Y entre la uno y misma otro. cultura también. Y entre la misma cultura se llegan a pelear a veces varias personas. Nadie respeta mucha cultura, porque cada cultura dice que mi cultura es la mejor, ¿saben? Un respecte mutu s'ha de tenir sempre. Diferents cultures, diferents persones i diferents edats i diferents tot. Suposo que com tot el món, no? Hi haurà que sí, hi haurà que no. En general yo diría que sí, luego el barrio también es diverso y pasan muchas cosas y bueno, es también un poco reflejo de la sociedad, entonces en algunos casos eso se vive de manera natural y en positivo y en otros con mayor dificultad, pero bueno, ahí está la gracia en esa convivencia, ¿no? Para mí, No, perquè la gent és molt rara amb les cultures diferents. Jo crec que sí. Bueno, no ho sé. Jo no he parlat amb ningú, però penso que sí, ¿no? Yo creo que sí, que hay diferencia, que hay libertad de expresión. Lo que pasa es que no hay las mismas oportunidades. Nosotros convivimos con vecinas y vecinos que no tienen derechos, que no tienen las mismas oportunidades. Luego, si tú lo ves en determinados ámbitos que serían espacios de poder, que puede ser desde ámbito educativo o de seguridad, la policía y demás, vemos poca diversidad. Entonces eso debería, para que esta sociedad crezca en su diversidad y sea más madura en su diversidad, en distintos ámbitos eso debería estar reflejado. Deberíamos ver policías con diversos orígenes étnicos y culturales, maestros, bomberos, bueno, en general, ¿no? Sí, ya que, por ejemplo, hacen diferentes actividades, por ejemplo, hacen comidas que son de otras culturas y podemos aprender más sobre varias culturas diferentes. ¿Qué tal los ladrones? ¿Qué tal los que venden droga? Y dejaría un barrio más, ¿cómo se dice? Más sano y más limpio. Y pondría más campos de fútbol y más actividades deportivas y más casales de educación y todo. Pues ensenyant a la gent, el primer de tot és ensenyar a la gent, però això no és culpa nostra, és culpa del govern. Siempre haciendo actividades culturales, el ayuntamiento puede montar algún tipo de exposición, se acerquen los diferentes grupos sociales. No ho sé, és molt difícil això, ja et dic. Primer perquè ens tindrien que integrar tots i és una mica difícil, la veritat. Millorar sempre hi ha coses que es poden millorar, però sí, tal com està jo ho veig bé. Yo creo que, digamos, hay muchos buenos ejemplos de cosas que suceden en el barrio que están bien, desde el Palau Alós, como un espacio de encuentro de los jóvenes, el Casal de Barri, el propio Mezcladís, las escuelas, ¿no? La diversidad que hay en el barrio fluye, convive, ¿no? Y creo que eso es las maneras, ¿no? Encontrándonos y teniendo posibilidad de intercambiar. Teniendo respeto hacia todos. Y llegar a un acuerdo mutuo entre todos. Yo
vivo en este barrio desde los 3 años y es bastante bonito. Lo que pasa es que mientras pasa el tiempo cada vez se está volviendo peor este barrio. Porque, por ejemplo, a una señora que lleva aquí 70 años y se atreven a robar el bolso y a tirarla por el suelo y pegar una patada. Yo eso no lo veo bien. En este barrio llevo toda la vida. Llevo 60 años, vivo aquí en la calle Tarrós, 55 años. El barrio ya no es el mismo. Sí, yo me siento cómodo porque nadie me toca, ¿sabes? Nadie me molesta, ¿sabes? Al principio es como que tienes miedo y eso. Todo es muy diferente. Sí, y ya cuando ya vives aquí de toda tu vida. Bueno, sí, te acostumbras. Cuando de llevas todo. unos años ya te acostumbras a lo que puede llegar a pasar. O las cosas, los conflictos, ya te puedes imaginar todo lo que te puede llegar a pasar cuando bajas aquí al barrio. Jo sí. Fins ara no m'ha passat res. Sí. Sí, yo me siento muy cómodo en el barrio. I amb Cabral de Llos Local. Lo llevamos bien y lo llevamos bien. De res, vosaltres. Bueno, a vosaltres. No, gracias a ustedes. Y ya está. Muchas gracias, venga, adiós. Yo